Entró en la habitación de su abuela por primera vez después de su muerte y decidió quitar el viejo espejo que ella siempre le había pedido que no tocara. Pero cuando el marco se cayó y se reveló lo que había ocultado durante tantos años, comenzó lo más importante. Antes de empezar la historia, escriba en los comentarios desde dónde la está viendo. Suscríbase al canal. Cuando Andrew regresó al pequeño pueblo donde había crecido, lo hizo con una sensación de distancia emocional que intentaba mantener consciente, como si esa frialdad pudiera protegerlo de cualquier recuerdo capaz de doler. La muerte de su abuela Marilyn había llegado tijo y ves dramáticos anuncios, como casi todo relacionado con ella. Ella siempre había sido una mujer discreta, reservada, con una manera peculiar de guardar silencio sobre cosas que otros habrían pronunciado en voz alta. Ahora, mientras Andrew atravesaba el portón oxidado del viejo terreno, se preguntaba si ese silencio había sido simplemente parte de su carácter o un velo deliberado que cubría algo mucho más hondo. El viento de la tarde erizaba las ramas secas del jardín abandonado, y un olor tenue a madera vieja le llegó apenas abrió la puerta principal. El interior del caserón le recibió con el sonido conocido del suelo crujiente, como si la casa, al reconocerlo, exhalara finalmente toda la soledad acumulada. Andrew se detuvo unos segundos en el umbral, respirando el aire pesado de un hogar donde el tiempo parecía haberse detenido. El polvo flotaba en el ambiente, atrapado en la luz inclinada que entraba por las ventanas sucias. La casa era grande, demasiado grande para una sola mujer, y sin embargo Marilyn había vivido allí hasta el final, aferrándose a ese lugar como a algo que no podía abandonar. Mientras recorría las primeras habitaciones, Andrew se obligó a recordarse que había venido por una razón sencilla: ordenar la casa, decidir qué conservar y qué desechar, y finalmente venderla. La idea de separarse de la propiedad parecía razonable. Él vivía en otro estado, tenía su propio trabajo, sus propios planes, y ese viejo caserón representaba para él más una carga que un legado sentimental. Aún así, a cada paso, una parte de su memoria infantil se agitaba, tocada por detalles mínimos. La mancha en la alfombra del salón, donde había derramado jugo cuando tenía 8 años, el reloj de pie que siempre marcaba la hora incorrecta, las fotografías amarillentas en las paredes que mostraban rostros que hacía mucho habían dejado de ocupar un lugar en la vida de Andrew. Pero el espacio que más le inquietaba, incluso desde antes de entrar, era la habitación de su abuela. Ella había sido inflexible con respecto a ese cuarto. Desde niño, Andrew había respetado ese límite sin comprenderlo. Marilyn no permitía que nadie cruzara su puerta. Era un territorio sagrado, personal, impenetrable. Él había tratado de abrirla alguna vez, movido por la curiosidad infantil, pero la voz seria y sorprendentemente firme de su abuela había sido suficiente para que jamás lo volviera a intentar. Ahora, con ella ausente, el silencio que envolvía esa habitación se volvía casi palpable, como si aún ejerciera su voluntad desde algún rincón oculto. Andrew empujó la puerta con suavidad, casi con respeto. La habitación se abrió ante él como un pequeño museo congelado. No había nada fuera de lugar. La cama estaba perfectamente tendida, la cómoda impecable, las cortinas pesadas ligeramente recogidas. Todo parecía preparado para que Marilyn regresara en cualquier momento. Él avanzó despacio, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Había un olor reconocible, una mezcla de lavanda y madera antigua, el mismo que recordaba de los abrazos que ella le dio cuando era niño. Sin embargo, lo que más atraía su atención era el espejo. Un espejo enorme, antiguo, con una imponente estructura de madera tallada que parecía haber sido creada en otra época, cuando cada objeto se elaboraba con manos pacientes. Ese espejo había sido siempre un misterio. Su abuela repetía una y otra vez que nadie debía moverlo, limpiarlo o siquiera tocarlo. Andrew nunca había entendido por qué un objeto aparentemente normal provocaba en ella tanta insistencia. Ahora, enfrentándolo de cerca, sintió por primera vez una incomodidad ligera. El marco tenía detalles oscuros, casi simbólicos, patrones que no reconocía, pero que evocaban cierta solemnidad antigua. El cristal estaba un poco empañado, como si reflejara no solo la luz, sino algo más profundo, más viejo.
Él se acercó a la superficie y observó su propio reflejo. El rostro cansado que le devolvía la mirada parecía más pálido bajo la iluminación tenue del cuarto. Pensó en lo mucho que su abuela había insistido en preservar este objeto, y por un instante se preguntó si realmente debía moverlo. Pero el pensamiento práctico prevaleció. Para renovar la casa, para reparar la pared detrás, necesitaba retirarlo. El plan de venta exigía un trabajo completo, y un espejo, por muy simbólico que fuera, no debía convertirse en un obstáculo. Sin embargo, la resistencia interna estaba allí. Una parte de él temía romper una regla tan arraigada en su infancia que casi había formado parte de su educación. Quiso aclarar su mente y salió un momento al pasillo. Allí lo esperaba su primo lejano, Dan, quien había aceptado ayudarlo con la limpieza y el desmontaje del mobiliario. Dan era más ligero en su manera de ver las cosas, con un humor capaz de suavizar incluso los ambientes más tensos. Al ver la expresión pensativa de Andrew, sonrió de inmediato, como si supiera en qué estaba pensando. ¿Otra vez con el espejo?, preguntó divertido. No puede ser tan grave, ¿no? Andrew suspiró y sacudió la cabeza. Explicarle a Dan el peso emocional de aquella prohibición le parecía inútil. Él mismo se sentía un poco ridículo al reconocer que un objeto lo intimidaba. Es solo... comenzó sin saber cómo terminar la frase. Era importante para ella. Dan apoyó una mano en su hombro con un gesto despreocupado. Y ahora tú eres el dueño, respondió. Y ese dueño necesita arreglar la casa. Vamos a sacarlo. Con cuidado, claro. No queremos romper la reliquia familiar. La actitud práctica de Dan le devolvió un poco de perspectiva. Después de todo, el espejo era un objeto, no una barrera mágica. Respiró hondo varias veces, tratando de liberar la tensión creciente. Volvieron juntos a la habitación y Dan examinó el marco con ojos analíticos. «Son tornillos viejos», dijo señalando con el dedo. «Nada que no se pueda sacar. Vamos por las herramientas». Se ausentó un momento y Andrew permaneció observando ese mueble inmóvil como si esperara una reacción. La luz entraba oblicua por la ventana, haciendo brillar apenas la superficie del cristal. Había una quietud densa, como si la habitación misma contuviera la respiración. Cuando Dan regresó con una caja de herramientas, el sonido metálico de los objetos rompió ese silencio casi ceremonial. Empezaron el desmontaje juntos. Dan aflojaba los tornillos mientras Andrew sostenía con firmeza el pesado marco. Cada crujido de la madera antigua sonaba como una advertencia. El sudor les resbalaba por la frente, no solo por el esfuerzo físico, sino por la sensación creciente de que estaban violando un límite invisible. Andrew sintió un estremecimiento inexplicable cuando Dan anunció que solo quedaba una tuerca por quitar. Esa última fijación parecía contener algo más que peso físico. Dan giró la herramienta, y en un segundo la tuerca cedió con un chirrido agudo. El marco se inclinó hacia adelante, y Andrew se apresuró a sujetarlo mejor, pero lo que apareció detrás del espejo lo hizo quedarse inmóvil. Donde esperaba encontrar una pared deteriorada, se abrió un rectángulo oscuro, un vacío que no tenía por qué estar allí. Un pasaje estrecho, silencioso, oculto durante años tras aquella superficie. El aire que escapó del interior era más frío que el de la habitación, cargado de polvo antiguo. Dan fue el primero en reaccionar. Tomó su linterna del bolsillo y la encendió. La luz iluminó la boca del corredor, revelando cables viejos adheridos a las paredes, la huella del tiempo marcada en cada centímetro. Andrew sintió cómo un escalofrío le atravesaba el pecho. Era como si, al retirar el espejo, hubieran abierto la entrada a un mundo que Marilyn había decidido sellar para siempre. Ahora ese mundo estaba ahí, mirándolos desde la oscuridad. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Dan, aunque su tono tenía más fascinación que miedo. Andrew no respondió. Su mente se debatía entre el impulso de retroceder y el deber de comprender qué había escondido su abuela con tanta determinación. Algo dentro de él le decía que ese espejo no era un simple objeto sentimental, sino una puerta, una frontera que Marilyn había vigilado durante toda su vida, y ahora le tocaba a Adele cruzarla. Cuando dio un paso hacia la abertura supo que ya no habría retorno. El pasado de su abuela, sus secretos, sus silencios, todo lo que nunca se atrevió a contar, estaba allí, esperando. Y Andrew avanzó con el corazón acelerado, dejando atrás la habitación intacta, el espejo desplazado y la última frontera que aún lo separaba de una verdad
que cambiaría su vida para siempre. Andrew se quedó unos segundos frente a la oscuridad del pasadizo, como si necesitara que su respiración se sincronizara nuevamente con el ritmo de su propio corazón antes de dar el primer paso. El aire frío que escapaba del interior le recordó algo que llevaba años olvidado. La sensación de que la casa, y en especial el cuarto de su abuela, siempre había contenido más de lo que mostraba. Dan, sin embargo, reaccionó con el entusiasmo temerario que lo caracterizaba. Acercó la linterna, inclinándose hacia la abertura para iluminarla mejor. Un haz de luz temblorosa recorrió las superficies irregulares del pasillo, revelando paredes angostas cubiertas de cables antiguos, como venas metálicas incrustadas en la estructura oculta de la casa. Andrew tragó saliva. La idea de que Marilyn hubiera permitido que algo así existiera en su hogar, mucho más, que lo hubiera ocultado con tanto empeño, superaba cualquier explicación sencilla. No comprendía cómo una mujer que apenas sabía utilizar un teléfono móvil había podido construir o mantener un espacio como el que tenía ante él. Pero el pasillo estaba allí, más allá de cualquier duda, más allá de cualquier esfuerzo por racionalizarlo. Dan lo animó a seguir adelante, aunque él mismo avanzaba con pasos cautelosos, conteniendo la respiración al sentir el sudor frío que le resbalaba por la nuca. El pasillo era tan estrecho que ambos debían caminar casi de lado. Andrew rozaba con los hombros las paredes ásperas, sintiendo que cada contacto levantaba pequeñas nubes de polvo acumulado durante décadas. El olor era intenso, una mezcla de moho y metal, como si el aire hubiera permanecido encerrado desde mucho antes de que él naciera. El silencio era total, apenas si escuchaba sus propios pasos amortiguados y el leve crujido de los cables viejos al moverlos accidentalmente. A veces la luz de la linterna reflejaba destellos metálicos en la pintura descascarada, y Andrew tenía la impresión de que esos brillos observaban desde la penumbra, como testigos silenciosos de un secreto que la casa guardaba celosamente. Cada metro que avanzaban aumentaba la sensación de estar entrando en un territorio privado, íntimo, construido con un propósito que Andrew no lograba descifrar, pero que intuía profundamente significativo. Había un aspecto casi ritual en la forma en que la oscuridad cedía ante el círculo de luz que se movía de un extremo al otro. Dan, normalmente charlatán, permanecía callado, como si incluso él comprendiera que aquel no era un lugar para bromas. La atmósfera era demasiado densa, demasiado cargada de un pasado silencioso que parecía despertar con cada paso. Finalmente, al llegar al final del pasadizo, la luz reveló un pequeño compartimiento sellado por un viejo panel metálico. Era un tipo de estructura que Andrew solo había visto en bodegas antiguas o depósitos industriales, no en casas familiares. El metal estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, y una plomada oxidada aseguraba el mecanismo de cierre. Él sintió un vuelco en el estómago, comprendiendo que ese sello no había sido puesto al azar. Alguien, probablemente Marilyn, había cerrado esa entrada con la clara intención de que nadie la abriera. La plomada parecía haber estado allí por años, testimonio silencioso de una decisión que ahora él estaba a punto de revertir. La mano de Andrew tembló cuando la extendió hacia el candado deteriorado. No sabía si era miedo a lo desconocido o una especie de lealtad tardía hacia su abuela, pero durante unos segundos no pudo reunir el valor para romper la frágil barrera. Dan lo observaba en silencio, esperando que él tomara la iniciativa. Finalmente, con un gesto brusco pero decidido, Andrew rompió el sello. El sonido fue seco, metálico, casi violento dentro del silencio absoluto del pasadizo. Levantó el panel con esfuerzo, haciendo que un chirrido antiguo resonara en el estrecho espacio, y lo sostuvo abierto para que Dan dirigiera la luz hacia el interior del nuevo espacio oculto. Lo que descubrieron al otro lado no se parecía a nada que Andrew hubiera imaginado. La habitación era pequeña, apenas lo suficiente para permitir que una persona se pusiera en cuclillas entre los estantes que cubrían completamente las paredes. No había ventanas ni ventilación visible. Solo una bombilla antigua, apagada, colgaba del techo mediante un cable que parecía haber sido instalado hacía muchos años. La luz de la linterna reveló un universo de polvo acumulado, de objetos organizados con precisión casi obsesiva.
Estantes repletos de cámaras antiguas, aparatos de vigilancia, cables enredados, grabadoras, monitores voluminosos que recordaban a tecnologías de décadas pasadas y, sobre todo, cintas. Cientos de cintas VHS cuidadosamente etiquetadas, ordenadas por fechas, formando columnas que parecían listas para derrumbarse al menor roce. Andrew sintió un escalofrío profundo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. No podía comprender cómo una mujer que llevaba una vida aparentemente simple y tranquila había reunido semejante cantidad de equipos de vigilancia. No podía imaginarla instalando cámaras, manipulando cables o registrando horas interminables de grabaciones. Pero la evidencia estaba ahí, tangible, innegable. La habitación no era un simple depósito. Era un centro de observación, una cápsula donde el pasado se había quedado detenido, esperando ser descubierto. Dan se abrió paso entre los estantes con cuidado y tomó una de las cámaras antiguas, levantándola con la incredulidad de quien sostiene un objeto que no debería existir en ese contexto. Andrew, por su parte, se inclinó hacia una de las pilas de cintas. Las etiquetas, escritas con la letra menuda y firme de su abuela, mostraban fechas que se remontaban a principios de los años 2000. Algunas parecían incluso más antiguas. Esto significaba que Marilyn había estado observando algo o a alguien durante décadas enteras, registrando meticulosamente cada hallazgo. En el suelo, parcialmente cubierto por una capa de polvo grisáceo, había un sistema portátil de observación con luces rojas que parpadeaban tenuemente. Andrew se agachó para examinarlo, descubriendo que, a pesar de su antigüedad, seguía conectado a algún tipo de energía. El leve parpadeo de los indicadores tenía algo inquietante, como si la habitación misma aún respirara. Andrew no podía evitar pensar que Marilyn había mantenido este sistema encendido hasta el último día, como si temiera que, en el momento en que dejara de funcionar, algo terrible pudiera pasar. Dan encontró un monitor viejo y lo sacudió un poco para limpiarle la pantalla. Lo conectó a una de las cintas y tras unos segundos de estática, apareció una imagen granulada. Andrew sintió cómo la sangre se le helaba en las venas al reconocer el lugar que la cámara mostraba. Era el patio trasero de la casa vecina, un terreno que él recordaba bien desde su infancia. Incluso ahora podía visualizar mentalmente la valla de madera, el cobertizo pequeño junto a los árboles, la tierra que siempre le había parecido extrañamente movida en algunos lugares. La grabación era antigua y las sombras bailaban torcidas por la mala calidad del video. Andrew y Dan avanzaron la reproducción hasta que una figura surgió en la pantalla, moviéndose bajo la tenue luz de un farol. Era el vecino Collins. Lo recordaba como un hombre serio, reservado, que rara vez hablaba con alguien. Andrew nunca había confiado en él, aunque tampoco había tenido motivos reales para sospechar de él en su niñez. Pero en la pantalla su figura parecía distinta, más siniestra, más tensa. El hombre cavaba una zanja en su patio, mirando alrededor con inquietud, como si temiera ser descubierto. Llevaba un bulto envuelto en tela, cuyo contorno hacía que la imaginación de Andrew se precipitara hacia conclusiones cada vez más alarmantes. Andrew se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista de la imagen. Era 2001, según la fecha escrita en la etiqueta de la cinta. ¿Cuántas noches debió haber pasado su abuela vigilando aquel patio, esperando registrar alguna actividad para luego archivarla con minuciosidad? ¿Cuántas veces había visto a Collins repetir ese mismo acto? Y, sobre todo, ¿por qué no había contado nada? ¿Temía no ser creída? ¿Temía la represalia del hombre al que vigilaba? La idea de que su abuela había convivido con ese conocimiento por años, sin compartirlo ni siquiera con él, golpeó a Andrew con una mezcla de tristeza y admiración. Marilyn, aquella mujer callada y firme, había llevado sola un peso que habría abrumado a cualquiera. Y ahora él, casi sin quererlo, estaba heredando su carga. Dan lo miró en silencio, comprendiendo por fin que no estaban ante un simple descubrimiento extraño, sino ante algo profundamente perturbador. Y Andrew, aún mirando la pantalla, supo que esa era solo la primera de muchas verdades que estaban a punto de salir a la luz. La habitación secreta, los estantes llenos de cintas, el viejo sistema de vigilancia. Todo indicaba que aquello apenas comenzaba.
y el pasado, largamente reprimido, se disponía a unirse con el presente de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. La imagen temblorosa del monitor siguió parpadeando unos instantes más, como si algún impulso eléctrico antiguo se resistiera a extinguirse. Andrew no apartaba los ojos de la pantalla. El silencio de la pequeña habitación oculta se volvió pesado, opresivo, casi expectante. El sonido tenue del casete girando llenaba el aire como un murmullo persistente que subrayaba la inquietud creciente. Dan estaba a su lado, inmóvil, con la linterna aún encendida, pero ahora la mantenía baja, como si no quisiera que la luz interrumpiera el oscuro relato que se desarrollaba ante sus ojos. Ninguno de los dos hablaba. La escena bastaba para sofocar cualquier palabra. Collins seguía cavando, su figura inclinada bajo el farol, moviéndose con movimientos bruscos y nerviosos. El bulto en sus manos, envuelto en una tela gruesa, proyectaba una sombra que parecía demasiado rígida, demasiado compacta para ser algo inofensivo. Cuando lo dejó caer dentro del hoyo, Andrew sintió como un escalofrío le recorría la espalda, como si aquel ruido mudo atravesara la pantalla y se filtrara en la estancia. El hombre lo cubrió con tierra apresuradamente, mirando alrededor a cada segundo, como si temiera que los árboles, el viento o la oscuridad fueran testigos capaces de delatarlo. Cuando la imagen volvió a mostrar solo el patio vacío, Andrew se dio cuenta de que llevaba conteniendo la respiración. Dan adelantó la cinta unos minutos más, pero no hubo nada más que grabaciones estáticas del patio, iluminado por la luna, sombras largas de ramas moviéndose con el viento, y la misma quietud inquietante que hacía tanto tiempo había observado Marilyn desde aquella escondida sala de vigilancia. Andrew finalmente levantó la mirada hacia el estante repleto de cintas. Era una colección tan vasta que ver una sola grabación no bastaba para comprender la magnitud de lo que su abuela había presenciado. Dan eligió otra cinta, una con una fecha mucho más reciente, apenas 2 años atrás. Al colocarla en el reproductor, Andrew sintió que el aire en la habitación se volvía aún más denso. La cinta comenzó con estática. Luego una imagen distorsionada se aclaró poco a poco y mostró nuevamente el patio de Collins, casi idéntico al anterior, aunque con algunos cambios. El cobertizo parecía más deteriorado, la cerca tenía una sección reemplazada, pero el escenario esencial permanecía igual, como si aquel lugar estuviera congelado en el tiempo. De nuevo apareció Collins, esta vez más envejecido, con el cabello más escaso y el movimiento más torpe, pero hacía lo mismo: cavar, mirar alrededor, depositar un bulto, cubrirlo. La escena era tan similar a la anterior que Andrew sintió un nudo en el estómago. No era un acto aislado, era un patrón, un ritual, un secreto repetido durante décadas. La habitación fue testigo de un silencio aún más profundo, como si ambos jóvenes comprendieran que la verdad que habían descubierto no era una anomalía, sino el rastro de algo mucho más oscuro y sistemático. Andrew comenzó a entender, poco a poco, las decisiones de su abuela. La persistencia con la que había vigilado a Collins, la seriedad con la que había protegido la habitación y el espejo, el miedo silencioso que había cargado durante tantos años. Ella no había sido una mujer paranoica, había sido una mujer que había visto algo que nadie más vio. Ella había decidido observar antes que hablar, acumular pruebas en lugar de arriesgarse a ser ignorada o ridiculizada. Y, sobre todo, había decidido protegerlo a él, a su nieto, de algo que quizá había intuido que podría alcanzarlo. Dan apagó el monitor un momento y exhaló con fuerza, rompiendo la quietud. Esto no es normal, Andrew, no lo es. Tu abuela sabía algo grande, algo grave. Andrew asintió, incapaz de articular palabra. Las imágenes seguían proyectándose en su mente. La tierra removida, el bulto cayendo, el vecino mirando alrededor como un animal acechado. Una parte de él quería cerrar los ojos y fingir que todo era producto de una imaginación desbordada por el hallazgo inesperado. Pero no podía engañarse. Incluso sin saber exactamente qué contenían los paquetes enterrados, la gravedad de la situación era evidente. Cuando Andrew tomó aire nuevamente, sintió la decisión formarse dentro de él con una claridad que lo sorprendió. No podía callar. No podía seguir el mismo camino que su abuela, por más que comprendiera en parte las razones por las que ella había elegido el silencio. Él no llevaba años recolectando pruebas. Él acababa de encontrarlas.
y ahora tenía la responsabilidad de hacer lo correcto. Sacó el teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Dan lo observaba, comprendiendo antes de que él dijera una sola palabra. ¿La policía?, preguntó. Andrew asintió. No puedo ignorarlo, respondió con voz ronca. Si esto es lo que parece, alguien tiene que intervenir. La llamada pareció durar una eternidad, aunque en realidad fue breve. Explicó lo esencial: la existencia de una sala oculta, las grabaciones antiguas, las actividades sospechosas registradas por su abuela. Al otro lado de la línea, la operadora mantuvo un tono profesional, pero Andrew sintió el cambio sutil cuando mencionó los videos. Le pidieron que no tocara nada más y que permaneciera en la casa hasta que llegaran los agentes. Cuando colgó, sintió que el peso sobre sus hombros se duplicaba. Todo había comenzado como un simple trabajo de limpieza, un trámite de herencia. Ahora, sin que él lo hubiera decidido, se había convertido en el testigo de un secreto macabro que afectaba no solo a su familia, sino quizá a todo el pueblo. El tiempo hasta la llegada de la policía se volvió espeso. Andrew y Dan permanecieron en la habitación, aunque ninguno de los dos quiso seguir viendo más cintas. Aún sin reproducirlas, el silencio del cuarto parecía lleno de las voces mudas del pasado, de las noches en que Marilyn había estado sentada allí, observando el monitor con la certeza de que algo terrible estaba ocurriendo al otro lado de la cerca. Andrew imaginó a su abuela sola, con la luz bermellón de los indicadores parpadeando débilmente en la oscuridad, sintiendo miedo pero también la obligación moral de vigilar. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza, como si una parte de ella hubiera dejado un legado invisible que ahora él debía asumir. Cuando por fin escucharon el ruido del vehículo policial afuera, Andrew sintió un alivio que se mezcló con ansiedad. Guiar a los agentes hasta la habitación secreta fue surrealista. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Les mostró el espejo retirado, el pasadizo, el panel metálico. Los agentes observaron todo con atención creciente, y Andrew percibió el cambio en su postura cuando vieron la sala llena de cintas y equipos. No era un simple escondite extraño, era un archivo, una prueba, un testimonio silencioso de algo que requería explicación inmediata. Uno de los agentes pidió reproducir las cintas. Dan encendió el monitor y el video volvió a mostrar la figura de Collins enterrando un bulto en su patio. Durante unos segundos que parecieron interminables, los policías permanecieron inmóviles, inclinados hacia la pantalla, como tratando de descifrar cada gesto, cada sombra, cada sonido perdido en la grabación. Luego, sin intercambiar muchas palabras, comenzaron a hacer llamadas, a solicitar refuerzos, a coordinar acciones. Andrew observaba todo desde un rincón, con la sensación de que la habitación había dejado de pertenecerle. Ya no era el nieto curioso que investigaba los secretos de su abuela. Ahora era testigo, pieza clave en un rompecabezas que la policía acababa de empezar a ensamblar. A la mañana siguiente, las autoridades se presentaron en la casa vecina. Andrew y Dan observaron desde una distancia prudente cómo los agentes cercaban el terreno, cavaban en los puntos señalados por las cintas y documentaban cada fragmento de tierra removida. El silencio que se extendió por el vecindario era casi tan profundo como el que habían sentido en la sala oculta. Cuando los primeros objetos comenzaron a aparecer, joyas, relojes, documentos personales, Andrew sintió un vértigo indescriptible. Todo coincidía con historias de personas desaparecidas que el pueblo había mencionado por años, casos que habían quedado sin resolver, fragmentos de vidas que desaparecieron sin explicación alguna. Collins fue arrestado horas después, cuando intentaba abandonar la ciudad. Los cargos comenzaron a acumularse de inmediato, y Andrew comprendió que el acto silencioso de su abuela había desencadenado una verdad más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mientras observaba la escena desde el porche de la vieja casa, sintió que algo en él cambiaba lentamente. No era solo la revelación sobre Collins lo que lo transformaba, sino la certeza de que su abuela, en su aparente fragilidad, había sostenido durante años una lucha silenciosa y solitaria. Una mujer que nunca pidió reconocimiento, que cargó con un secreto insoportable y que, aún así, encontró la manera de proteger a los demás. Él se quedó mirando la cerca que separaba su hogar del de su vecino,
Y por primera vez entendió que la verdad no siempre se revela con gritos o acusaciones. A veces, la verdad vive en el silencio, en la observación paciente, en el acto humilde de no mirar hacia otro lado. Y ahora que todo había salido a la luz, Andrew sabía que la historia no había terminado aún. Había comenzado en la oscuridad, pero debía completarse bajo la luz del día, con el peso inevitable de las consecuencias. El pasado había despertado y él debía aprender a enfrentarlo. Andrew observaba cómo los agentes se marchaban del vecindario y sentía que algo invisible se reacomodaba dentro de él. El arresto de Collins, las pruebas halladas en su patio, la conmoción del pueblo. Todo se había precipitado con una velocidad tan vertiginosa que apenas podía comprender el alcance de lo sucedido. La casa de su abuela, que hasta hacía pocos días era solo un espacio viejo y silencioso, lleno de recuerdos dispersos, ahora se había convertido en el punto de partida de un hecho que conmocionaría a toda la región. Sin embargo, cuando el ruido de los motores policiales se apagó y las calles volvieron a quedar silenciosas, Andrew sintió que la verdadera historia no era la de Collins, sino la de Marilyn. Ella había sido el núcleo silencioso de todo aquello, la observadora paciente que había mantenido una vigilia secreta durante años sin pedir ayuda ni reconocimiento. Ese pensamiento lo acompañó mientras regresaba a la casa, subiendo los peldaños desgastados del porche con pasos lentos. El aire dentro de la vivienda tenía un aroma distinto, como si al revelarse la verdad también se hubiera aligerado algo en su interior. Andrew atravesó las habitaciones en silencio, deteniéndose un momento en el pasillo donde el espejo aún descansaba apoyado contra la pared. Se acercó a él y pasó la mano por la madera tallada. La superficie del cristal reflejó su rostro con claridad, pero eso no era lo que retenía su atención. Era la sensación indescriptible de que su abuela lo observaba a través de ese mismo marco durante tantos años, cuidándolo sin que él lo supiera, protegiéndolo a su manera. Pensó entonces en todo lo que Marilyn debió haber sentido mientras reunía las pruebas, viendo una y otra vez las cintas del vecino enterrando objetos sospechosos, intuyendo la gravedad de sus acciones. Debió de haber vivido con el temor constante de que un movimiento en falso pusiera en peligro no solo su vida, sino también la de su nieto. Y aún así, eligió guardar silencio, no porque fuera cobarde, sino porque sabía que las acusaciones sin evidencia no serían tomadas en serio. Ella sabía que necesitaba pruebas, algo irrefutable, algo que hablara por ella cuando ya no pudiera hacerlo. Andrew comprendió entonces que el espejo había sido su guardián, la puerta que protegía un mundo oscuro que ella mantenía bajo vigilancia. Y ahora ese mundo estaba abierto, expuesto y descansando en manos de la justicia. Pero había un vacío silencioso que solo él podía sentir, un susurro invisible que le decía que todavía quedaba algo por hacer. Al día siguiente decidió que la casa no sería vendida. La idea que antes le parecía lógica, casi evidente, ahora se volvía impensable. Aquel lugar no era solo madera vieja y cimientos desgastados. Era un testimonio vivo del sacrificio de su abuela, de su fuerza silenciosa, de su capacidad para resistir en soledad por el bien de otros. Él no podría desprenderse de aquello como quien se deshace de un objeto pasado de moda. El caserón necesitaba reparación, sí, pero también cuidado, paciencia, un nuevo comienzo que honrara lo que significó para Marilyn. Andrew se puso manos a la obra. Durante semanas recorrió cada habitación, limpiando, pintando, arreglando lo necesario. Quitó telarañas escondidas en esquinas, reparó goteras en el techo, arregló marcos de ventanas que se habían podrido con el tiempo. Cada día encontraba algo que debía restaurar, pero lejos de desesperarlo, el proceso parecía reconectarlo con la vida que una vez llenó esa casa. Era como si, al limpiar las capas de polvo, también retirara el peso de los años en los que Marilyn había vivido en silencio, aislada por una vigilancia que nadie más comprendió. Sin embargo, cuando llegó el momento de trabajar en la habitación donde estaba el espejo, Andrew se detuvo. Entró sin encender la luz. El aire de la estancia era distinto, más denso, como si cada objeto aún cargara un eco de los secretos que allí se guardaron. Se acercó al agujero en la pared, ahora vacío, donde comenzaba el estrecho pasadizo. Durante un instante consideró mandar sellarlo por completo, borrar cualquier rastro del acceso a la sala oculta.
pero enseguida comprendió que no podía hacerlo. Esa habitación secreta no debía desaparecer, porque era parte fundamental de la verdad. Fue el lugar donde su abuela luchó sola contra la sombra que representaba Collins. Fue el centro desde el cual surgió la justicia. Así que Andrew decidió no destruirlo. Reparó los bordes del marco, dejó la estructura firme y después mandó construir un panel sólido que cubriera la entrada sin bloquearla para siempre. Quiso respetar el silencio de Marilyn, pero también honrar la verdad que ella preservó. Cuando terminó el arreglo, bajó al jardín. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles viejos, iluminando el césped irregular que aún necesitaba atención. Andrew observó ese jardín durante largo rato, y allí, entre la luz y las sombras, tomó una decisión más. Compró una losa de piedra sencilla, sin ornamentos excesivos, y la instaló en un rincón tranquilo del terreno. Sobre la superficie mandó grabar los nombres de las personas cuyas pertenencias habían sido encontradas en el patio de Collins. No todos los nombres estaban confirmados, pero los que la policía había podido identificar quedaron allí, unidos en un pequeño memorial que él cuidaría con dedicación. Cada vez que miraba la losa, sentía una mezcla profunda de respeto y tristeza. Esas personas habían desaparecido sin dejar rastro, sus vidas interrumpidas sin explicación. Su abuela había sido la única que notó algo desde el principio, la única que observó, registró y nunca dejó de prestar atención. De alguna manera, había sido la guardiana silenciosa de todos ellos. El día del cumpleaños de Marilyn llegó con un cielo grisáceo, cubierto por nubes quietas que parecían suspendidas en el aire, sin intención de moverse. Andrew condujo hasta el cementerio con un ramo de flores frescas. Caminó despacio por los senderos irregulares hasta llegar a la tumba de su abuela. Colocó las flores sobre la lápida y se quedó allí de pie, sintiendo cómo el viento suave le rozaba el rostro. Entonces habló por primera vez desde hacía mucho tiempo, no con tristeza, sino con una serenidad que lo sorprendió. Le contó lo que había descubierto, las cintas, las pruebas, la policía, el arresto de Collins. Le dijo que su silencio había salvado vidas, que su valentía silenciosa había conducido a la verdad, y que él, aunque nunca lo supo mientras ella vivía, ahora entendía todo aquello con una claridad que le hacía sentir humildad. Permaneció allí varios minutos, sintiendo que la presencia de Marilyn seguía acompañándolo. Cuando se alejó, lo hizo con un corazón más ligero. Ya no llevaba el peso del shock ni el temor por lo desconocido. Llevaba la convicción de que la historia de su abuela no había sido la de una mujer solitaria, sino la de una mujer fuerte, atenta, que decidió proteger a quienes amaba sin esperar nada a cambio. Al regresar a la casa, Andrew la vio con otros ojos. El hogar de Marilyn se había convertido en un refugio de memoria, un testimonio de lo que significa resistir en silencio. La puerta de la habitación secreta permanecía cerrada, pero él sabía que no era un símbolo de miedo, sino de respeto. La losa en el jardín brillaba débilmente bajo el sol del atardecer, recordándole la responsabilidad de mantener viva la verdad. La vida continuaba, y Andrew aprendía a caminar dentro de ella con una nueva profundidad. Comprendía que las mayores batallas a veces se libran sin testigos, y que los actos más heroicos pueden permanecer ocultos casi para siempre. Ahora él era el heredero no solo de una casa, sino de un legado silencioso. La certeza de que la verdad, aunque nazca en la oscuridad, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Mira otras historias en el canal donde te esperan nuevos giros. Y no olvides compartir este video con aquellos que también necesitan ver la verdad.